Existe toda una ofensiva desde hace muchos años para privatizar la empresa de agua de Lima, Sedapal. Y a pesar de que este gobierno ha señalado a través de su ministro de Vivienda que esta privatización, que ya estaba en estudios en proinversión, que cuenta ya incluso con un marco legal preparado, listo para privatizar la empresa de agua de Lima, se iba a suspender hasta el próximo gobierno, sabemos que en las oficinas de proinversión se sigue trabajando la iniciativa de privatizar Sedapal, de que a través de una modalidad que nos va a explicar ahora la secretaria general de SUTESAL, del secretario único de trabajadores de Sedapal, Luisa Eizaguirre, Sedapal pase a manos privadas. Entonces damos la bienvenida a Luisa. ¿Cómo estás? Bienvenida a Otra Mirada TV para conversar un poquito de esta ofensiva de privatización que se basa en dos ideas, ¿no? Sedapal es una empresa ineficiente, Sedapal es una empresa no rentable, porque es empresa pública, entonces tiene que pasar a manos privadas, así como fue la empresa de luz, que se dividió en dos, incluso Luz del Sur y del Norte. Entonces, ¿cómo ve el sindicato este intento de privatización de Sedapal? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bien, en principio esto se basa en muchas falacias. Hay bastantes mentiras, demasiados intereses de por medio. Podemos decir que a la fecha existen varias fichas de intentos de privatización, ¿no? A través de proinversión, a través también de una ley de modernización de las empresas de saneamiento y a través también de tratados internacionales. Tenemos incluso también que los servicios de saneamiento, el agua, también está involucrado en el TPP y también un acuerdo comercial TISA. Entonces, por diferentes medios, por diferentes vías, y también a través de presión de la banca internacional como el Banco Mundial, ¿no? También se pretende siempre promover todas las empresas del agua a nivel mundial. Y bueno, en el caso de Sedapal, tampoco no es la excepción, pero no solamente Sedapal, sino también estamos hablando de las empresas de saneamiento a nivel nacional que pretenden ser privatizadas. Ahora bien, relacionado ya al tema directamente de la gestión, podemos decir que Sedapal es una empresa rentable. A diferencia de todo lo que vienen indicando con relación a indicadores, Sedapal es una empresa rentable, eficiente, cumple con indicadores de calidad, con premios ISO a nivel internacional. Tiene utilidades netas de aproximadamente 400 millones de soles. El último año también ha tenido utilidades un poco menores, un promedio de 200 millones, pero esa es la tendencia desde hace más o menos 15 años. Entonces no se puede decir, al menos a través de esos fundamentos o argumentos, que Sedapal es una empresa ineficiente. Pero ¿y por qué de repente estos cortes de agua en San Juan del Lurigancho, en bastantes zonas de Lima donde el agua llega 3 veces por semana, o de repente demora un poco más, ¿no? Hay muchos cortes, mucho racionamiento, entonces la gente dice, bueno, no me está llegando el agua, privaticen Sedapal, que me traiga un privado que me solucione el agua. Eso estamos hablando ya de fuentes de agua. Entonces recordemos que Sedapal está en una zona desértica, ¿no? Está en la zona de Lima, la segunda ciudad más desértica. Bueno, se menciona mucho el Cairo, pero el Cairo tiene un río, ¿no? El río Nilo, pero en el caso de acá no tenemos ningún río, o sea, todo el Rímac. El Rímac, pero el Rímac viene de las vertientes, dependemos mucho de las lluvias, ¿no? Dependemos mucho de trasvase. Nuestra principal fuente de agua viene de la zona de Junín. Por ejemplo, ya tendríamos que relacionar eso, en el año 2002, durante el gobierno de Toledo, había un proyecto de Marca 2, que era una nueva fuente de agua, ¿no? Que iba a dotar de agua a 450.000 nuevas familias, y sin embargo eso se bloqueó, ¿no? Se boicoteó, era un préstamo blando de Jotavic para pagar en 10 años, y el monto de la obra estaba en 105 millones de dólares, que era un monto bastante bajo. Ahora, en los años, esa obra ya está valorizada en 600 millones de dólares. Entonces vemos que efectivamente a través del tiempo también ha habido, y de diferentes gobiernos han habido muchos intentos para que se privatice o se concesione Sedapal y también crear esas condiciones, ¿no? De una empresa ineficiente en cuanto el boicoteo de diferentes proyectos u obras. O sea, hay un boicoteo que tiene paralizadas las obras de mejoramiento de fuentes de agua y de ampliación de la red. Así, efectivamente. Y en el caso ya específico de este gobierno, en el año 2011, se anunció, ¿no? Con bombos y platillos el programa 148, que iba a dotar de agua y desagüe a más o menos 1 millón de familias. ¿Y qué pasó con ese proyecto? De 248 proyectos solamente se terminaron 4. 4 proyectos mínimos que venían ya de la gestión anterior, del gobierno anterior, teniendo la partida económica. Ahora, ¿por qué motivo no se hizo? No hubo decisión política y crear solamente las condiciones
de confrontar a la población, ¿no? Que ese ha sido, creo yo, el principal motivo, de confrontar a la población, indicando que Sedapal es una empresa ineficiente. Claro, yo tenía el dato de que en los últimos 4 años están paralizados por lo menos casi 150 proyectos de inversión dirigidos a atender a más de 1 millón de usuarios, y esto algo de 9.000 millones de soles que están ahí paralizaditos y que de alguna manera se les bloquea para que el Sedapal tenga estos problemas. Esa sería la lógica de razonamiento. Entonces detrás de eso hay una especie de lobby para privatizar el agua, pero la pregunta es, si se privatiza el agua, la persona que está en San Juan del Lurigancho o en una zona alta de Lima, en otra zona ya alejada de la red principal, digamos, ¿va a tener agua si se privatiza? Es muy improbable. Estamos hablando, por ejemplo, de un proyecto en Jicamarca, San Juan del Lurigancho, está valorizado en 1.200 millones de soles. ¿Qué empresa privada va a querer invertir 1.200 millones para ver y recuperar la inversión en cuántos años y de qué forma? Esto solamente se podría dar con una alza inminente de tarifas, no me atrevo a decir 300, 400%, dirigido a esas zonas. El otro tema es el tema de los subsidios. Acordamos que ahorita en la fecha existe una suerte de subsidios cruzados, ¿no? De las zonas residenciales a las zonas menos favorecidas. Tenemos tarifas sociales también nosotros, ¿no? Que son tarifas planas también para las zonas de menos recursos. Ahora bien, yo quiero hacer énfasis también en el tema de que toda empresa privada o pública también ve por sus clientes y por su zona administrada. En el caso específico de la empresa Sedapal, mucho se habla de que no puede, ¿no?, coberturar aquella zona periférica que más o menos son entre 700.000 y 1 millón de personas que no cuentan con el servicio. Pero acá viene la pregunta, ¿Sedapal es responsable de brindar agua a los nuevos clientes? ¿Es la empresa la responsable? ¿Quién tiene que invertir ese dinero? ¿O es responsabilidad directa del Estado? Acordemos que Lima y Callao siempre es una zona en expansión, siempre es una zona de expansión. A pesar de eso, en los últimos años, en los últimos 10 años, se ha brindado agua a más o menos 600.000 personas más. 600.000 personas más. Con inversión de Sedapal. Con inversión propia de Sedapal. Y en parte también alguna transferencia que ha hecho el Ministerio de Vivienda en su oportunidad. Cosa que a la fecha eso se encuentra paralizado. Recordemos también que el año pasado hemos tenido un déficit en cuanto a la inversión pública. No ha querido invertir el gobierno en inversión pública, contando con el dinero, con los recursos. ¿Para qué hacer caja si efectivamente eso no va a redundar en servicios y mejora de la infraestructura? Y Sutesal ha tomado nota de experiencias de privatización en otras ciudades o en otros países. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Sí, tenemos 235 casos de empresas en diferentes ciudades a nivel mundial que han sido empresas privadas, ¿no? Tenemos casos a nivel internacional, pues Yakarta, Berlín, el caso de París también, que han sido empresas remunicipalizadas, ¿no? Han sido remunicipalizadas. O sea, que fueron privatizadas y luego... Privatizadas y luego de un largo proceso, incumplimiento en gestión, reducción de pérdidas, incrementos de tarifas o abusos de las mismas empresas que han sido privadas, ¿no? Y el monopolio mismo han hecho que nuevamente regresen a manos públicas o municipales. Y nosotros decimos, si la privatización fuera una vía, una solución, efectivamente, porque existe esta tendencia de remunicipalizar, ¿no?, a nivel mundial todas las empresas. ¿Y por qué se insiste entonces? ¿Porque es un negocio? Porque nosotros siempre estamos a contracorriente, ¿no? No sé, parece que este gobierno está a contracorriente. Y tenemos el caso acá bien cerca, que es el caso de Tumbes. Tumbes, y de acuerdo a los mismos indicadores que están en el Amazonas y otros más, no cumplió con ninguno de los indicadores. Se privatizó la empresa de Tumbes. Una empresa concesionada por 30 años, tras 10 años, en 2005, 10 años de pésima gestión, el gobierno, a través de un acuerdo también regional, nuevamente pasa a ser administrada por el Ministerio de Vivienda en forma temporal. Pero acá hay también el pedido, la exigencia de la empresa privada de que ellos solamente podrían gestionar siempre y cuando exista inversión de parte del Estado. Y lo que ha hecho el Estado es invertir, primero invirtió 60 millones al momento de ser concesionada, y ha inyectado 300 millones de soles más a una empresa privada. Entonces, ese es el modelo de gestión que queremos. O sea, el privado viene a ganar
Viene a cobrar tarifa nada más. Cobrar tarifa, Punto. y la inversión la aplica el Estado. Entonces, ¿qué tipo de modelo es ese? Bueno, se dice que no es privatización, sino que esto es un mejoramiento de la gestión y como que se va a partir la empresa en 4 pedazos. ¿Cómo es esta propuesta de privatización de Sedapal? Sí. Lo que pasa es que para el gobierno el término privatización es un término popular. Entonces han querido maquillar la situación, es un asocio público, incluso acá se habla de iniciativa privada autosostenible, que es mucho más delicado el tema. Porque estamos hablando que existen las fichas a través de proinversión, se está desmembrando la empresa en la zona norte, sur, centro, pero ya no tendrían que pasar siquiera por una licitación. Como es iniciativa privada, solamente los privados, digamos que se interesan en este caso como postores, hay una previa evaluación de parte de un consejo y se le estaría otorgando la operatividad de la gestión de la empresa, de cada una de la parte de las empresas desmembradas. ¿Y qué empresas están interesadas? El mismo ministro lo manifestó, Odebrecht reconoció después de muchas idas y venidas que Odebrecht era una de las empresas interesadas. Bueno, involucrada en algunos casos de corrupción en Brasil, yo creo que habría que mirar 2 veces a quién se le entrega el agua de todos los limeños. Ahora bien, el agua no es cualquier mercancía, ¿no? El agua está considerada incluso en el marco de Naciones Unidas como un derecho humano, o sea, el acceso a agua de calidad, con una serie de condiciones, es considerada un derecho humano que está regulado en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La observación general número 15, si no me equivoco, habla y desarrolla todo el derecho humano al agua. Entonces, tengo entendido que hay varios proyectos en el Congreso, incluso alguien hablaba de modificar un poco la Constitución para incluir este derecho humano. ¿Qué significaría incluir el derecho humano al agua y qué opina el sindicato de esto? Incluir el derecho humano al agua, como fue en el caso de referéndum y también en el caso de Ecuador, ¿no? Bueno, en este caso se hizo a través de políticas del mismo gobierno, significa que hay un reconocimiento, que esto es un derecho fundamental, imprescriptible, hay una serie pues, de condiciones que se dan, que de todas maneras tiene que haber acceso a toda persona que debe contar con una conexión de agua y de alcantarillado, por temas de condiciones de dignidad humana, condiciones de vida, ¿no? Entonces nosotros estamos también empujando ya un referéndum a nivel nacional. Vemos que lamentablemente no existe voluntad política, no solamente de parte del gobierno, sino de ningún sector político de empujar este tema, efectivamente es un tema ya de justicia hacia la población, que viene siendo postergada también sus derechos, y aquellos que ya cuentan con el servicio, efectivamente garantizarles que de todas maneras esto van a seguir manteniendo el servicio de agua y desagüe, que es vida al final, es vida. Con tarifas sociales bajas. Sociales justas, ¿no? Que no sobrepasen efectivamente más allá del 20% del sueldo, no como a la fecha existe, ¿no? Que tendremos que hacer también una revisión en cuanto a las tarifas. Pero donde yo quiero ir, que esto se encuentra ya encarpetado en el Congreso. Son 7 proyectos de ley, ¿no? Que en su momento tuvieron dictamen positivo, fue en el año 2013, han pasado 3 años y no ha habido ninguna intención de parte de las bancadas, ¿no? Que conforman el Congreso de abordar este tema. Está para ser discutido en el Pleno. ¿Quiénes se oponen? Tendríamos que revisar qué partidos se Pero, oponen. ¿qué significaría que se consagre el derecho humano al agua respecto de la gente que está en Lomo de Corvina, en Oasis de Villa y que tienen que pagar 3, 4, 5 veces por una cantidad de agua de lo que paga, por ejemplo, alguien en Pueblo Libre, Miraflores, Surco? Entonces, ¿cómo eso se priorizaría la inversión a través de esa consagración del derecho humano? Indicar que el agua es un derecho humano significa que las personas tienen derecho a acceder al servicio, sin trabas, sin condiciones, que la priorización es la inversión. Y ya lo manifestamos. ¿Existe la inversión? Sí existe el dinero. Para los 148 proyectos estaban los 9.000 millones de soles ya proyectados. Están ahí encarpetados en la cajita. Finalmente, Luisa, bueno, te agradecemos que estés aquí, pero finalmente, ¿qué propuesta tiene el SUTESAL como sindicato moderno para sacar adelante la empresa del agua? ¿Y cómo ve el escenario político respecto de la segunda vuelta, si estos candidatos, cuál de los 2 candidatos se ha pronunciado a favor del derecho humano al agua y de no privatizar Sedapal? Ambos candidatos manifiestan que la empresa no debe ser privatizada. En algún momento lo han manifestado. En sus planes de gobierno no indica nada.
en ambos casos. Pero muchas veces se tergiversa, dicen no a la privatización, pero sí al asocio público-privado, sí a las concesiones, ¿no? En este caso no hay una determinación clara en ninguno de ambos casos, ¿no? Tanto de PPK como también en el caso del Partido Fujimorista. Y en el caso de Sutesal, ¿qué propone el sindicato como sindicato moderno para mejorar la gestión de Sedapal? Pero nosotros apostamos por una empresa moderna, eficiente, libre de corrupción. La corrupción lamentablemente ha sido una lacra también a lo largo de todo este tiempo. En este caso nosotros, por ejemplo, pertenecemos bajo el ámbito de FONAFE. No debemos estar bajo el ámbito de FONAFE. Los recursos de la empresa y todos los recursos de las empresas del Estado van a un holding de FONAFE y luego son repartidos estos fondos, ¿no? En forma programada. Deberíamos estar fuera de esto, tener más autonomía económica, financiera también para salir adelante. Todos los concursos o todas las plazas, ¿no? A nivel de funcionarios y trabajadores, funcionarios deberían también ser plazas a través de concursos, ¿no? Que sean sin ningún viso de favoritismo político partidario, ¿no? Lamentablemente a través de todos los gobiernos siempre ha habido injerencia político-partidarias. Yo creo, liberándonos de eso, podríamos hablar de otro tipo de empresa, ¿no? Una empresa mucho más eficiente. Bueno, muchas gracias, Luisa. Con nosotros será hasta otra oportunidad, no sin antes recordarles que deben visitar el portal www.otramirada.pe para encontrar esta y otras entrevistas y mucha más información.